Examen de física de la convocatoria de mayo del 2017. Vamos a ver en este vídeo la parte de problemas, que eran dos problemas. El primer problema dice así: tenemos una varilla conductora que se desliza sin rozamiento y con una velocidad de 0,2 metros por segundo sobre unos raíles conductores separados 2 centímetros, tal y como se muestra en la figura. El sistema está dentro de un campo magnético que es perpendicular al plano en el que se encuentran las varillas y está dirigido como se muestra en la figura. Sabemos que para t igual a 0 la superficie encerrada en el circuito vale 2 metros al cuadrado y sabemos además que el campo magnético B es una función del tiempo con la forma B de t igual a 6 por el seno de 5t teslas. Nos piden calcular el flujo magnético como función del tiempo que hay en el circuito formado por los raíles más la varilla. Bien, yo aquí lo que he hecho, bueno, este era el dibujito que nos daban, yo he añadido que esta es la longitud L, ¿vale? Longitud de 2 centímetros, y que esta sería la posición inicial de la varilla, ¿de acuerdo? Pues bien, esta varilla se está desplazando con una velocidad de 0,2 metros por segundo, y aquí me he dibujado el eje X, ¿vale? Para indicar pues que la posición de la varilla va a ir variando con el tiempo. Concretamente, ya sabemos que el flujo que nos están pidiendo va a ser el producto escalar del campo magnético por la superficie, el vector superficie, de esta espira rectangular que aparece aquí, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros cogemos el vector superficie, que como nos dice en el enunciado, ¿no?, es perpendicular la superficie al vector campo, el vector normal a la superficie va a ser paralelo, ¿no?, al vector campo magnético. Por lo tanto, el coseno del ángulo que forman, cuando yo hago este producto escalar, va a ser el coseno de 0. Por lo tanto, me va a dar 1 y el flujo me va a quedar simplemente el producto de los módulos del campo por la superficie. Pues bien, la posición de la varilla va a ir variando con el tiempo, ¿vale? Y la podemos representar, lo podemos escribir como un movimiento rectilíneo uniforme, donde x sub 0 sería la posición inicial y le tenemos que sumar la velocidad por el tiempo, ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos la posición de la varilla en cualquier instante de tiempo, medida desde ¿dónde? Pues desde el inicio, ¿no? Aquí pondríamos la posición inicial en 0, ¿no?, como referencia de nuestro eje X. Perfecto. Por otro lado, sabemos que la superficie inicial en t igual a 0, esto es lo que tenemos, ¿no? Cuando el tiempo vale 0, la posición inicial es x0. Yo sé cuánto vale la superficie de este rectángulo, va a ser la base por la altura, ¿vale? La longitud por x0. Lo podemos calcular, de aquí podríamos deducir cuánto vale x0, pero realmente no hace falta deducirlo porque ya veremos que no es necesario, ya tenemos la información aquí, ¿no?, condensada en lo que mide la superficie inicial. La superficie a lo largo del tiempo va a ir variando porque al moverse esta varilla cada vez vamos a tener una espira rectangular con mayor longitud, ¿no?, mayor base, por lo tanto base por altura me dará la superficie, pero la base es esta posición, ¿vale? Con lo cual va a evolucionar con el tiempo y ya solo nos queda escribir cómo quedaría, ¿no?, en función de los datos que nos daban. Tendríamos la longitud por la posición inicial más la longitud por la velocidad por el tiempo. Como la longitud por la posición inicial es la superficie inicial, pues lo podemos escribir también de esta manera. Bien, entonces para el cálculo del flujo simplemente ya era sustituir estos datos, ¿vale? Me quedaba el campo magnético por la superficie, el campo es 6 seno de 5 por t, por la superficie que es 2, superficie inicial, más la longitud que eran 2 centímetros, recordad que esto hay que pasarlo a metros, son 0,02, ¿vale?, metros, multiplicado por la velocidad que eran 0,2 metros por segundo, con lo cual me queda 0,004 por t, ¿vale? Y esta sería la expresión del flujo magnético que, como vemos, pues varía con el tiempo y las unidades de flujo magnético se miden en Webers, ¿vale?, en el sistema internacional. Perfecto, pues ya tendríamos la expresión que nos pedían en el apartado A. En el apartado B nos piden deducir la función que describe la fuerza electromotriz inducida como función del tiempo y indicar cuánto vale esa fuerza electromotriz en t igual a 0 segundos, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza electromotriz se calcula como menos la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿vale? Es
menos la variación de flujo respecto del tiempo. Por lo tanto, si yo tengo la expresión del flujo que nos hemos calculado en el apartado anterior, solo tengo que hacer esta derivada respecto del tiempo y ponerle un menos delante para cambiarle el signo, ¿vale? Con lo cual nos quedaría menos la derivada de esta expresión. Fijaros que esto es el producto de dos funciones, o lo podéis ver así, ¿no? Como 6 seno de 5t, una función, por la otra función, que es lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Que sería la superficie, 2 más 0,004 por t. Pues esto es la derivada de la primera función. Fijaros, la derivada del seno es el coseno de 5t, pero hay que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro del seno, que es 5t. Y la derivada de 5t es 5, por lo tanto ese 5 sale fuera, se multiplica por el 6 y me aparece un 30. ¿Este menos qué es? Pues el menos que teníamos aquí delante, ¿vale? La derivada del primero, como decía, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. El primero es 6 seno de 5t, pero esto hay que multiplicarlo por la derivada del segundo, que va a ser 0,004, ¿vale? La derivada de 2 más 0,004t, pues es simplemente 0,004t, con lo cual me queda esta expresión y este menos pues vuelve a ser el menos que teníamos al principio, que está multiplicando ambos términos, ¿no?, de esta derivada. Bien, pues ya tendríamos la expresión, las unidades de fuerza electromotriz, recordad que son los voltios, y ya por último solo había que sustituir en t igual a 0 para obtener el valor. Pues bien, si yo sustituyo la t por 0, me va a quedar el coseno de 0, que vale 1, más este 0,004, fijaros, está multiplicado por t, que vale 0, con lo cual desaparece, y el seno de 0 vale 0. Así que solo me va a quedar menos 30 por 2, ¿vale? Menos 30 por 2, que son menos 60 voltios. Ya tendríamos, por lo tanto, este primer problema, los dos apartados. Vamos al segundo problema. Es un problema de interacción gravitatoria. Me dice que tenemos un planeta esférico de densidad uniforme y de radio 6 por 10 a la 5 kilómetros. Fijaros, kilómetros. Esto habrá que pasarlo a metros, ¿no? 6 por 10 a la 8 metros. Tiene una aceleración sobre su superficie, ¿vale? Una gravedad de 125 metros partido por segundo al cuadrado. Nos piden primero determinar la densidad del planeta. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que en ningún momento nos están dando la masa, ¿vale?, de este planeta, pero me están dando la gravedad sobre la superficie. Entonces, tenemos que relacionar cosas. La gravedad va a ser la constante de gravitación universal por la masa del planeta, dividido entre el radio del planeta al cuadrado, ¿vale? De aquí me interesa esta relación, masa dividido entre el radio al cuadrado. Y ahora veremos por qué. Porque cuando yo me calculo la densidad, ¿vale? La densidad es la masa partido por el volumen es el volumen de una esfera, que es 4/3 por pi por el radio al cubo. Pues fijaros, yo tengo aquí masa partido por radio al cuadrado. Puedo sustituir lo que vale perdón, lo que vale la masa partido por el radio al cuadrado, ¿no?, en esta expresión, y me quedará g, gravedad, partido por la constante de gravitación, y una r que, al tener aquí r al cubo, ¿no?, pues aparece esta r porque la r al cuadrado se me ha ido con esta expresión. Con lo cual ya tenemos la densidad en función de datos del enunciado, ¿vale?, de la gravedad sobre la superficie, del radio y de la constante de gravitación universal, que es conocida y de hecho nos la daban también en el enunciado, ¿vale? Bien, pues ya solo nos queda sustituir los valores. Mucho ojo con las unidades, que estos son, como os he dicho, metros, ¿vale? Los kilómetros lo pasáis a metros. Y ya solamente pues sustituir y calcular, nos quedaría el valor de la densidad de 745,67 kilogramos partido por metro cúbico, ¿vale? Que son unidades de densidad en el sistema internacional. Masa partido por volumen. Perfecto. Vamos a ver el apartado B. Nos dice, indique cuál es el radio del movimiento de un satélite que orbita circularmente alrededor del planeta, sabiendo que su periodo es de 12 horas. ¿Vale? Y como os decía antes, ¿no?, el dato de la constante de gravitación universal, que nos daban también al final del problema. Bien, lo primero, periodo. El periodo me lo están dando en horas. Yo no puedo trabajar, ¿vale?, en horas, tenemos que trabajar en segundos, sistema internacional. Pues ya sabéis que una hora son 3.600 segundos, hacéis este pequeño factor de conversión y ya tendríamos 43.200 segundos de periodo, ¿vale? Por otro lado, fijaros bien,
cuando nos pidan calcular el radio de un movimiento de un satélite en órbita circular, hay que hacerse un dibujito, ¿vale? Yo os lo recomiendo, para acordaros de que la fuerza de atracción gravitatoria que está sufriendo este satélite es igual a la fuerza centrípeta, ¿vale? Porque está realizando un movimiento circular. Por lo tanto, la única aceleración que tenemos aquí es una aceleración normal, centrípeta, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Donde la distancia de la Tierra al satélite es esta r, ¿vale? Que es justamente el radio del movimiento que nos están pidiendo. Por lo tanto, siempre se hace de la misma manera. Obviamente os podéis aprender la expresión, pero yo os voy a decir cómo se deduce, ¿vale? Para que lo tengáis presente por si alguna vez se os olvida la fórmula. Bueno, pues es muy fácil. Cogemos masa por aceleración. Aceleración normal, ¿vale? Que es velocidad al cuadrado partido por el radio. Esto lo igualamos con la fuerza de atracción gravitatoria entre la masa del satélite, m minúscula, y la masa del planeta, ¿vale? Y por lo tanto están divididas por la distancia que hay entre ellas, que es el radio de la órbita, al cuadrado. Fijaros que la masa del satélite no cuenta para nada aquí, desaparece, ¿vale? Lo tengo en ambos términos, se puede simplificar. Y me quedará que la velocidad al cuadrado orbital va a ser la constante de gravitación por la masa del planeta dividido entre el radio de la órbita que tiene ese satélite. Vale, ahora, un paso más. Fijaros que yo necesito relacionar la velocidad orbital con el periodo. Pues acordaros, la velocidad orbital es una velocidad lineal. Lo puedo relacionar con una velocidad angular, que es omega, ¿vale? Que v, velocidad lineal, es omega por r. ¿Y omega qué es? Es 2pi partido por el periodo, como sabéis, de movimientos circulares, ¿no? Por lo tanto, si yo sustituyo lo que vale la velocidad en la expresión, me va a quedar 4pi al cuadrado por r al cuadrado partido por el periodo al cuadrado igualado a g por m partido por r. Y aquí ya encuentro una relación entre el periodo al cuadrado que es directamente proporcional al radio de la órbita al cubo. Esto de aquí, chicos, es una de las leyes de Kepler, ¿vale? La tercera ley de Kepler expresaba justamente esto. Lo que pasa es que Kepler lo hizo para órbitas elípticas, ¿vale? Nosotros estamos en el caso de una órbita circular, pero bueno, la expresión es la misma. Bien, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo podría sustituir, pero tengo un problema, que no tengo la masa, ¿vale? Entonces, si no tenemos la masa, tenemos que encontrar una manera de relacionar la masa con algún dato que tengamos en este enunciado. Pues fijaros, yo tengo el dato de la gravedad sobre la superficie, que es g por la masa partido por el radio. ¿Pero el radio de qué? Del planeta, ¿eh? No el radio de la órbita, el radio del planeta al cuadrado. Pues fijaros, si yo tengo aquí g por m, puedo, en lugar de poner g por m, poner que g minúscula, ¿no? La gravedad por el radio del planeta al cuadrado, ¿vale? Esto es relacionar cosas y sustituirlas para que yo pueda trabajar con los datos que me daban, ¿vale? Y esto es práctica, ¿vale? Es fijaros bien y haceros unos cuantos ejemplos para ver que estas cosas son bastante habituales. Bien, pues ya por último, el periodo al cuadrado, si yo sustituyo este valor de g por m, me va a quedar pues en función de g, ¿no? La gravedad por el radio al cuadrado, y ya lo tendríamos. De aquí pues ya solo falta despejar lo que me pedían, que era el radio del movimiento del satélite. Pues despejamos el radio, será la raíz cúbica de la gravedad por el radio del planeta al cuadrado por el periodo de esa órbita al cuadrado, dividido entre 4 por pi al cuadrado, ¿vale? Y ya estaría. Sustituimos los valores, fijaros el periodo, como os he dicho, en segundos y las longitudes en metros, ¿vale? Y g, pues ya estaba en el sistema internacional, eran metros partido por segundo al cuadrado, con lo cual ya está todo. Y el resultado obviamente va a estar en metros también, ¿vale? Sistema internacional, pues me daba esto a mí, 1,286 por 10 a la 9 metros, ¿vale? Si comparamos esto con el radio del planeta, pues ya vemos que, bueno, tiene sentido, al menos no me ha dado nada raro, porque el radio del planeta en metros sería 6 por 10 a la 8, por lo tanto esto es una distancia mayor que el radio, así que todo cuadra. Bueno, pues ya estaría. Esta sería la manera de solucionar este segundo apartado. Y hasta aquí el examen. Espero que os haya sido muy útil este vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.